Bienvenidos a bordo. Si están viendo esto, déjenme ser el primero en decir ¡felicitaciones! Compañeros, nosotros les vamos a hablar acerca de la cinética del crecimiento microbiano. Nuestro equipo está conformado por la compañera María Gabriela, su servidor Enrique, la compañera Jennifer Yasmín y el compañero José Alejandro. La palabra crecimiento en microbiología hace referencia al incremento del número de células o al incremento del tamaño celular, dependiendo del tiempo. En el incremento del tamaño, hacemos énfasis, por ejemplo, si un microorganismo cenocítico va a generar que tenga varios núcleos o que solamente su núcleo se vaya dividiendo, por lo cual va a ser que vaya aumentando su tamaño sin que exista una división propiamente celular. Si se conocen las condiciones necesarias para el crecimiento microbiano, será posible predecir hasta cierto tiempo cuántos microorganismos vamos a tener y también podremos evitar con ello, para referente a otras actividades, podemos evitar algunas infecciones en el área de la farmacología o incluso evitar el crecimiento bacteriano en algunos alimentos. También se puede aprender cómo los medios de cultivo se van desarrollando de acuerdo a otros factores, como lo es el medio ambiente o la presión o otro tipo de cosas que lo pueden ir afectando. El crecimiento es un componente esencial de la función microbiana, ya que una célula individual tiene un periodo de vida determinado en la naturaleza y la especie se mantiene solamente como un resultado del crecimiento. Es la única manera en la que ella puede subsistir. No obstante, pues obviamente incluso existe su muerte, no se puede decir que va a sobrevivir, pero es la manera como deja su material genético. Bueno, por así decirlo, las reacciones principales de la síntesis celular son la polimerización, luego se ensamblan las macromoléculas y se forman algunas estructuras celulares. La cinética del crecimiento va a hacer uso de la velocidad para determinar en qué tiempo más bien ha aumentado los cultivos microbianos. La velocidad es el incremento en el número de células o en la masa celular por unidad de tiempo. La velocidad específica de crecimiento es característica para cada tipo de microorganismo y medio de cultivo. Respecto también se utiliza el tiempo para determinar el crecimiento. El tiempo de generación es uno de ellos, que es el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos células nuevas. De una célula madre o de un microorganismo primario, se dividen y se generan otros dos microorganismos. Este tiempo varía considerablemente con los microorganismos y dependiendo de condiciones ambientales. Tal es el caso de la temperatura, ya que si variamos la temperatura, puede que a altas temperaturas no se dé el crecimiento o a bajas temperaturas tampoco. Y pues es una parte fundamental, pues como muchos de nosotros sabemos, algunos microorganismos ya no, pues se debilitan o incluso mueren en temperaturas extremas, algunos, no todos. Hablaré también de aspectos cuantitativos del crecimiento microbiano, ya que la microbiología se basa en otras ciencias o utiliza otras ciencias para poder apoyarse. En este caso, como estamos hablando de cinética y como estamos utilizando términos como el crecimiento y necesitamos saber cantidad, necesitamos saber la velocidad o el tiempo, se utilizan cálculos que están relacionados con la física. También es indispensable determinar qué tipo de crecimiento tenemos. Por ejemplo, el crecimiento exponencial es un modelo de incremento de la población en el que el número de células se dobla cada cierto periodo de tiempo. Una característica de este tipo de crecimiento es que tiene un tiempo relativamente largo. Tenemos este ejemplo.
de esta gráfica. Entonces, vemos cómo el tiempo está dividido en horas y cada cierto tiempo, casi es cada media hora, van aumentando. Lo que pasa aquí es que va aumentando de manera exponencial. ¿Cómo? A partir de un microorganismo se obtienen dos, se dividen y se obtienen dos. Esos dos microorganismos van a generar otros dos microorganismos y vamos a tener cuatro. Van a ir creciendo de tal manera que van a ser algunos pocos primero y luego va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a una gran población. Para poderlo comprender mejor tenemos la siguiente tabla. En esta tabla tenemos el tiempo, cómo se va dividiendo en media hora. Y tenemos las células que también cómo se van dividiendo. Fíjense, al inicio de los primeras, de 0 a las 2 horas, tenemos muy pocos microorganismos. Pero posteriormente va transcurriendo el tiempo hasta llegar a las 10 horas. Y en las 10 horas tenemos poco más de 1.000.000 de microorganismos. En este caso, pues vemos cómo es que, por ejemplo, decir a partir de unos 50 microorganismos se duplica y ya se vuelven 100. Entonces, de manera muy rápida, no rápida, pero de manera de un rato a otro, de media hora a otra, de 50 pasan a ser 100 microorganismos. Ya es muchos microorganismos a comparación de 0 horas a media hora. A partir de los otros datos vamos a generar también curvas de crecimiento exponencial. En esta curva vemos cómo la pendiente va incrementando progresivamente. A partir de ese tipo de curvas podemos también, por ejemplo, estimar algunos tiempos de generación de microorganismos. Podemos extrapolar y podemos decidir, necesito saber cuántos microorganismos, cuánto tiempo tarda para crecer este número de microorganismos. Entonces, a partir de una gráfica, de una curva, perdón, la extrapolamos y obtenemos lo siguiente. Lo siguiente que sería el tiempo. En algunos casos es necesario emplear una ecuación o ecuaciones diferenciales, como les digo, se apoya de otras ciencias, como la matemática, para expresar relaciones cuantitativas del crecimiento. Tenemos aquí una ecuación donde X nos hace referencia a los microorganismos, a la cantidad, al número. Y mu hace referencia a la velocidad, en este caso, y la T es el tiempo. Entonces, vamos a integrar esa ecuación. ¿Para qué se hace? Para que nos queden ecuaciones un poco más complejas y obtenemos la ecuación número 1, que sería el logaritmo natural de X menos el logaritmo natural de X0, y es igual a mu por el tiempo. Pero seguimos teniendo algunas incógnitas dentro de esas ecuaciones. Por lo tanto, se sigue despejando, se sigue utilizando otros medios para poder llegar a un resultado o a una ecuación más simple y que implique todos los factores que tienen el crecimiento. Por ejemplo, tenemos la duplicación de la población. Como hemos visto, pues como les he mencionado, la población microbiana pues va aumentando un microorganismo, aumenta y se hacen dos microorganismos. Entonces, para eso sirve esta fórmula y se obtiene el siguiente resultado. Este resultado se reemplaza en la ecuación 1. En la del logaritmo natural de X. Y se obtiene una ecuación ya acomodadita y tenemos esta ecuación de K, donde K es la constante del crecimiento para un cultivo cerrado. Mu y K están relacionadas y reflejan el proceso del crecimiento de una población que incrementa exponencialmente. También hace uso de la densidad, como ya vimos este tipo de ecuación parecida en las diapositivas anteriores, parecida a esta, a la de 2. Entonces tenemos ese tipo de ecuación.
Por lo tanto, pues la densidad poblacionales bacterianas se expresan en notación científica mediante potencias de 10. Por lo tanto, pues nos genera esa ecuación. No es como las otras densidades que nosotros conocemos, como la densidad de sustancias. Estas se pueden convertir, bueno, se pueden convertir los logaritmos neoperitanos a logaritmos neoperianos, perdón, a logaritmos base 10 y sustituir la constante instantánea mu por k, obteniendo otra nueva ecuación que pues es a lo mejor más fácil de comprender o más fácil de meter en un sistema operativo en la calculadora. Ahora, de tal manera que mi compañero ya les mencionó las características generales del crecimiento exponencial, debemos de mencionar una desventaja de ello. Lo que vamos a hablar ahora son las consecuencias del crecimiento exponencial. Durante el crecimiento exponencial, el aumento de células es inicialmente bastante lento, pero este aumenta a una velocidad cada vez mayor. En las últimas etapas del crecimiento exponencial, esto provoca un aumento explosivo del número de células. Además de ser una aproximación solamente teórica, el crecimiento exponencial puede tener implicaciones en la vida diaria, de tal manera que esta puede venir contaminada de algún tipo de microorganismo. El siguiente tema que abordaremos es el cálculo de tiempo de generación, ya que para muchos propósitos en microbiología es útil conocer el tiempo de generación de una población microbiana durante el crecimiento exponencial anteriormente mencionado. Existe una relación directa entre el número de células presentes en el momento inicial y el habido en un momento determinado del crecimiento exponencial. De tal manera, obtenemos la siguiente fórmula, que n mayúscula es igual a n0 por 2 a la n, donde n mayúscula se refiere al número final de células, es decir, al número de células que vamos a obtener en el cultivo. N0, perdón, es el número inicial de células y n minúscula se refiere al número de generaciones que ha ocurrido durante el periodo de fase exponencial. El tiempo de generación de la fase exponencial se calcula con la siguiente fórmula. T sobre n, donde T se refiere a las horas o bien minutos del crecimiento exponencial, y conociendo las anteriormente ya mencionadas n mayúscula y n0, es posible calcular el número de generaciones y a su vez el tiempo de generación. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo de crecimiento de poblaciones. Se ha visto que el ciclo de crecimiento parcialmente en la parte del ciclo de crecimiento parcialmente en la parte del crecimiento exponencial, lo que ya mencionamos anteriormente. Un cultivo bacteriano simple y homogéneo tiene un ciclo de crecimiento como el que se presenta a continuación, y dicho crecimiento se puede dividir en varias fases, las que son, fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Primero que nada les voy a mencionar lo que es la fase de latencia. Esta se refiere a cuando un cultivo microbiano se inocula en un medio fresco. El crecimiento empieza solo tras un periodo de tiempo y eso se le llama fase de latencia. Este intervalo puede ser breve o extenso. Esto va a depender de los antecedentes del inóculo y de la naturaleza del medio y bien de las condiciones de crecimiento. Si se transfieren células de un cultivo que estaba en la fase exponencial al mismo medio y en las mismas condiciones del crecimiento, lo que pueden ser temperatura, ventilación, etc., prácticamente no se producirá fase de latencia y el crecimiento exponencial empezará de manera inmediata. Sin embargo, si el inóculo se toma de un cultivo viejo, normalmente habrá fase de latencia porque las células carecen de varios constituyentes esenciales y se necesita de un tiempo para su biosíntesis. También existe una fase de latencia cuando el inóculo es de poca viabilidad, es decir, que pocas células vivas o contiene células dañadas por algún agente agresor, o estas no están muertas. Los agentes agresores pueden ser altas o bajas temperaturas, radiación o sustancias tóxicas. También hay una fase de latencia cuando se transfiere un cultivo microbiano de un medio de cultivo rico a uno más pobre, y eso se le conoce como empobrecimiento del medio.
La siguiente fase es la fase exponencial. En esta se duplican intervalos regulares durante un tiempo corto o bien largo según los recursos disponibles y otros factores. De las células que crecen de esta manera, se les dice que están en la fase exponencial de crecimiento. Las células en fase exponencial están normalmente en su mejor estado de salud y son las mejores para estudios sobre las enzimas y otros componentes celulares. La velocidad de crecimiento exponencial varía bastante y depende de las condiciones ambientales, lo que pueden ser temperatura, composición del medio de cultivo, así como de las características genéticas del propio microorganismo. En general, las procariotas crecen más rápido que los microorganismos eucariotas y las eucariotas más pequeñas suelen crecer más rápidamente que las grandes. Las células pequeñas tienen muchísima mejor capacidad para el intercambio de nutrientes y desechos que las células más grandes, de un tamaño más grande. Y esta ventaja metabólica puede influir en gran medida en el crecimiento y otras propiedades. La siguiente fase se le llama fase estacionaria. El crecimiento en los cultivos es totalmente limitado, bien porque se agotan ya sean los nutrientes en el medio o bien porque se acumulan los desechos en el organismo. Cuando el crecimiento exponencial anteriormente mencionado cesa por uno de estos motivos o bien por los ambos, la población entra en la fase estacionaria. En la fase estacionaria no se producen aumento ni disminución netos del número de células, de modo que la velocidad de crecimiento de la población es cero. A pesar de la parada del crecimiento, el metabolismo energético y los procesos biosintéticos pueden continuar, pero normalmente a una velocidad más reducida que la anterior. Algunas células pueden incluso dividirse durante la fase estacionaria, pero no se produce un aumento en el número neto no se produce un aumento neto del número de células, ya que algunas células del cultivo crecen y otras mueren, de tal manera que se llega a un cierto equilibrio, y esto se le llama crecimiento críptico. La siguiente fase y la última se le denomina fase de muerte. No obstante, más tarde o más temprano, la población entra a la fase de muerte del ciclo de crecimiento, que al igual que la fase exponencial, se produce siguiendo una función exponencial, lo que ya mencionamos anteriormente, ya mencionamos las consecuencias y determinamos las características generales de dicho crecimiento. Sin embargo, normalmente la fase de muerte es muchísimo más lenta que la fase de crecimiento exponencial, y en un cultivo puede haber células viables durante meses o incluso hasta años. En la fase de muerte, la fase de muerte se caracteriza por un valor constante del número de bacterias a medida que la tasa de crecimiento de las bacterias se iguala con la tasa de muerte bacteriana. En la fase de declinación o bien la fase de muerte, las bacterias quedan sin nutrientes y de tal manera mueren. Y de esta manera podemos concluir que las fases de crecimiento bacteriano son totalmente un reflejo de las etapas por las que pasa una población de células, no las células de manera individual. Estas etapas se refieren a las 4 ya mencionadas anteriormente. Así, los términos de fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte no significan nada para las células de manera individual, sino únicamente en referencia a una población de microorganismos. El crecimiento de una célula individual es un requisito totalmente necesario para el crecimiento de la población, pero es el crecimiento de la población el que importa más para la ecología de los microorganismos, ya que las actividades microbianas cuantificables requieren poblaciones microbianas, no solo una célula microbiana individual. En la siguiente imagen podemos observar que muestran las 4 fases anteriormente mencionadas, lo que es la fase de latencia, la fase exponencial, donde vemos un crecimiento en ambas líneas, la fase estacionaria, donde se llega como a una meseta, donde ya no hay, donde llega como que a cierto equilibrio, y la fase de declive, que es la fase de muerte, donde las células carecen de nutrientes y estas mueren. Esa es una curva de crecimiento típica de una población microbiana. Un recuento viable mide el número de células del cultivo que son capaces de reproducirse.
Y la densidad óptica, que se le puede denominar turbidez, es una medida cuantitativa de la dispersión de luz por un medio de cultivo. Tal turbidez aumenta con el aumento del número de células. Por ello, obtenemos el logaritmo 10 de microorganismos viables por mililitro por el tiempo. Y esta se mide por la densidad óptica anteriormente mencionada, que es la turbidez. Y en la línea de color rojo obtenemos el recuento de células viables. Y de tal manera obtenemos la fase de crecimiento. Como ya lo mencioné, se divide en 4 fases y se obtienen dicho tipo de gráficas. Bueno, yo les voy a hablar del cálculo de biomasa, que es cuando se siembran microorganismos en un medio de cultivo adecuado. La concentración de biomasa aumenta empleando los nutrientes que le aporta el medio de cultivo para producir nuevas células. Este proceso continúa hasta que algún nutriente del medio de cultivo se agota, que es el sustrato limitante. Se produce la acumulación de alguna sustancia inhibidora formada por los propios microorganismos y el crecimiento se detiene y finaliza el batch. Cuando usamos el término biomasa nos referimos a la cantidad de masa de material vivo y se expresa como gramos o calorías por mililitro o gramo de muestra. Mide la cantidad de energía que se almacena en un segmento determinado de una comunidad biológica. También les hablaré de lo que es un cultivo continuo. El ambiente en un cultivo discontinuo cambia constantemente a causa del consumo de nutrientes y de la producción de los desechos. En un dispositivo de cultivo continuo es posible sortear estos cambios, a diferencia de los cultivos discontinuos, que son sistemas cerrados. Los cultivos continuos son sistemas abiertos. En el recipiente de crecimiento de un cultivo continuo se añade un volumen conocido de medio fresco a velocidad constante y se elimina a la misma velocidad un volumen igual de medio de cultivo usado. Una vez en equilibrio el volumen del recipiente, el número de células y la relación nutrientes-desechos permanecen constantes y el cultivo alcanza el estado estacionario. Para explicar más a detalle lo que es un cultivo continuo, es un sistema en el que se alimenta en forma continua el reactor con un medio fresco y del cual se retira en forma continua un volumen igual de medio de cultivo agotado, junto con él o los productos de reacción. El medio se debe añadir a una velocidad tal que su desplazamiento se equilibre con la producción de biomasa. El cultivo continuo opera con bajas concentraciones de nutriente limitante, es decir, en la zona de cultivos restrictos. Las células adaptan su velocidad de crecimiento a la concentración del sustrato limitante. Antes de iniciar un cultivo continuo, se debe realizar previamente un cultivo batch para tener en cierta concentración de microorganismos. Luego se comienza a alimentar en medio fresco a un caudal F y por un rebalse se mantiene la velocidad constante. Los microorganismos dentro del bioreactor se están multiplicando. Esto compensa las pérdidas debido a los microorganismos que son arrastrados fuera del bioreactor por el caudal de salida. Los parámetros de operación característicos de los cultivos continuos son la velocidad de dilución, que se expresa como D y entre paréntesis H a la menos 1. El valor de D corresponde a las veces que se renueva el volumen del bioreactor por unidad de tiempo. Y otro parámetro es el tiempo de retención, que se expresa como TR. Para obtener la velocidad de dilución, la fórmula es D igual a F sobre velocidad. Y para obtener el tiempo de retención, se divide 1 sobre la velocidad de dilución. A continuación les hablaré lo que es el quimiostato. El tipo más habitual de cultivo continuo es el quimiostato, un dispositivo en el cual se puede controlar de manera independiente la velocidad de crecimiento. Esto quiere decir que controla la rapidez con la que se dividen las células, y la densidad celular, que es cuántas células se obtienen por mililitro.
El quimiostato es un aparato de laboratorio usado para diversos experimentos con microorganismos. Reproduce experimentalmente una amplia variedad de sistemas que van desde lagos hasta plantas de tratamiento de aguas, pasando por numerosas aplicaciones productivas. Podemos describirlo de manera muy general como un recipiente con una apertura para que el flujo de material estéril entre y una salida para que el flujo resultante del proceso salga. Esto quiere decir, esto habla de microorganismos estériles o nutrientes o desechos, etc. El recipiente del quimiostato está perfectamente mezclado, es decir, que el nutriente está uniformemente distribuido y en caso de haber más de una especie de microorganismos, éstas tienen el mismo acceso del nutriente. Así es razonable pensar que lo que se consume es proporcional a la cantidad de microorganismos. El crecimiento de los microorganismos es proporcional a lo que se consume. La constante de proporcionalidad será denotada por Y. Esta hipótesis está validada empíricamente. Bien, a continuación les voy a explicar la imagen que se presenta a continuación, que es donde se muestra el dispositivo del que estamos hablando, del quimiostato. Este se caracteriza por la adición constante de un medio que contiene un único nutriente que limita el crecimiento y elimina de forma simultánea parte del cultivo, como el excedente de producción, metabolitos y otras sustancias. Dicha eliminación es reemplazada constantemente por material nuevo, logrando así un equilibrio estable. Bajo estas condiciones, la velocidad a la que se desarrolla el cultivo de microorganismos es igual a la velocidad a la que se diluye. Esto es clave con respecto a otros métodos de cultivo, ya que se puede alcanzar un estado estable en un entorno constante y definido. Otra característica importante es que con el quimiostato el operador puede controlar variables químicas y biológicas como el volumen de individuos en el cultivo, oxígeno disuelto, cantidades de nutrientes, pH, etc. El siguiente tema que vamos a presentarles son los parámetros que caracterizan el crecimiento de un cultivo. La cinética de crecimiento y la producción de metabolitos son fundamentales en el tratamiento cuantitativo de algunos procesos biotecnológicos. Estos temas nos ayudan a predecir el curso de algunas fermentaciones, evaluar sus velocidades, su rendimiento y su productividad. Estos conocimientos también nos ayudan a optimizar estos procesos. El primer parámetro que les vamos a presentar es la velocidad específica. La velocidad específica es uno de los parámetros más importantes y fundamentales en los procesos biotecnológicos que existen hoy en día. En este tema vamos a tomar como unidad básica a cada microorganismo. Estos microorganismos tienen una velocidad de consumo de su sustrato y de formación de sus productos. A estas velocidades se les llama o se les denomina velocidad específica y se representa con las letras QI, aunque en algunas literaturas también se puede encontrar como μ. Esta velocidad también se puede definir como el cambio de número de células o de masa en una unidad de tiempo, es decir, de n entre dt. El cambio de unidad de masa por unidad de tiempo, y esto nos da igual a μ por n. Estas velocidades lo que nos brindan es información acerca del estado fisiológico de la célula y tiene unidades de cantidad de compuesto y está dividido en una cantidad de biomasa X por la unidad de tiempo. Como aquí se puede ver, se puede expresar esta velocidad en diferentes unidades. Lo importante es tener en cuenta que siempre está relacionada a una cantidad de biomasa. Otro de los parámetros fundamentales en los procesos biotecnológicos es la velocidad específica de crecimiento máximo, que se relaciona con el parámetro anterior, que era la velocidad específica. La velocidad específica de crecimiento máxima se representa con μm, y en algunas literaturas también se puede encontrar como μmax.
En este caso, Rx, que es la velocidad de crecimiento, en esta fórmula que se saca a partir de un balance de biomasa en un reactor de batch, se puede deducir que dt es de la velocidad de crecimiento microbiano, ya visto anteriormente. Mu, o también QI, como ya les había mencionado, es la velocidad específica de crecimiento por unidad de biomasa. Y X en este caso, que es la misma biomasa. Gracias a esta fórmula se puede describir que es una ecuación lineal este proceso, una ecuación de primer orden, considerando que en esta fase el sustrato limitante está en exceso y el crecimiento se llevará a cabo en un máximo valor posible de mu, y por lo tanto durante esta fase exponencial la velocidad específica de crecimiento va a ser constante y máxima en las dos condiciones que se opera. Entonces se denomina que mu max es igual a la velocidad específica de crecimiento máximo. La velocidad específica de crecimiento puede estar influenciada por algunos factores. Los factores pueden ser ambientales o pueden ser endógenos. Entre los factores endógenos que puede presentar está la organización morfológica, la regulación y el control intracelular de las células. Por esto, y entre otros más factores, no es tan ilógico pensar que la velocidad máxima a la cual se puede reproducir un microorganismo dependería esencialmente de la complejidad de su sistema celular. Y por esto, el tipo de microorganismo en el que se trate varía su velocidad, como en el caso de las bacterias o una célula procariota que contienen una complejidad menor, eh, puedan replicarse a mayor velocidad de lo que puede hacerse una célula eucariota, la cual su complejidad morfológica es mayor, ya que tienen una estructura de diferentes organelos y un sistema de endomembranas. Como vemos aquí en la fórmula, TD es el tiempo en el que tarda un microorganismo en duplicarse. Entonces, max, la velocidad específica de crecimiento máximo, se puede relacionar con el tiempo de duplicación y se relaciona de esta manera aquí como está en la ecuación. TD igual al logaritmo natural de 2 entre mu. Otro de los parámetros fundamentales que caracterizan el crecimiento de un cultivo son las velocidades volumétricas. Esta velocidad se obtiene al multiplicar las velocidades específicas por la concentración que hay de biomasa en el momento en el bioreactor. Como está aquí en esta ecuación, RI en este caso sería la velocidad volumétrica, QI, como ya vimos, también puede ser mu, es la velocidad específica y que multiplica a X, que sería la biomasa que hay en el bioreactor en ese momento. Y que puede tener diferentes unidades, que se puede representar con diferentes unidades como la velocidad específica. En este caso, la velocidad volumétrica nos da una información acerca de la evolución de las concentraciones de las especies que están en el tiempo de cultivo, es decir, las concentraciones de los sustratos y de los productos a comparación de la velocidad específica que nos mostraba la información de cómo estaba la célula de manera fisiológica. Bueno, y gracias a toda la información presentada y recabada sobre el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, nos permite entender un poco más a fondo su comportamiento, y esto es muy importante ya que los microorganismos tienen una serie de características que nosotros podemos aprovechar y nos sugieren una gran ventaja a la hora de desarrollar múltiples procesos. Y bueno, ya con toda esta información recabada y presentada, se puede llegar a la conclusión de que la microbiología es una ciencia que se apoya de otras ciencias para poder desarrollar modelos predictivos de crecimiento y cuantificación de los múltiples microorganismos que existen. En este caso,
hace el uso de la física, específicamente de la cinética, para poder entender todas las manifestaciones y reacciones de la vida microbiana. Gracias también a los avances tecnológicos, es posible el uso de herramientas como el quimiostato para determinar las velocidades de crecimiento, obteniendo así resultados que pueden ayudar a clasificar algunos microorganismos. Y bueno, ya aquí se presentan las bibliografías y referencias que nos ayudaron a la formación de esta presentación y de este trabajo de investigación. Con esto concluimos. Esperamos que no se hayan aburrido tanto, que hayan entendido, y si hay alguna duda, pues se pueden contactar con alguno de nosotros, con con un integrante del equipo. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos.